Hay avances en lo que es donación de órganos, hay más donantes, pero sigue siendo un tema dificilísimo, complicadísimo. Es un tema cultural, evidentemente, pero sigue siendo un tema muy, pero muy difícil. Y al que todavía hay que generar muchísima más difusión desde los medios en cuanto a lo que tiene que ver con la donación de órganos. Por eso estamos con María del Carmen Baqué, usted es titular de Incucay, y nosotros hablábamos de esto, de generar conciencia de que hay que donar. Así es, en verdad, como siempre decimos nosotros, si bien en Argentina la realidad es que le da accesibilidad a todos los pacientes que necesitan un trasplante, con resultados muy buenos, comparables a nivel internacional. Esto, como país en la región de Latinoamérica, nos posiciona en una situación muy buena. Nuestro desafío es aumentar el número de donantes, para poder justamente cubrir ese gap que existe entre la cantidad de pacientes que tenemos en lista y la cantidad de donantes que efectivamente podemos concretar. Ya nos metemos en el Día Mundial de Riñón o en la enfermedad renal crónica, en todos temas que me parece que ocupan su agenda, Pero yo todavía quiero ingresar en un tema cultural. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la posibilidad de un deceso, de un ser querido, la misma muerte propia, ¿no? Bueno, ¿por qué es tan difícil? ¿Qué entiende usted que está todo el día trabajando en este tema? Nosotros lo podemos tratar en mayor o menor medida, un día, pero usted que está todo el día en el tema. ¿Cómo lo entiende? Que justamente usted lo comentó, hablar del deceso y de la muerte. En general, como personas vivientes, es un tema tabú, el que en general rechazamos, y cuando hablamos de la donación, lo que surge en primera instancia es la pérdida de ese ser querido. Una pérdida abrupta, no esperada, que realmente genera una situación muy crítica, y en realidad nos enfrentamos ante la idea de la propia muerte, que tampoco es un deseo o una fantasía agradable. Lo que sucede es que nosotros tenemos que salir de ese lugar como sociedad y entender que la tecnología ha avanzado tanto en estos últimos 50 años que la posibilidad que le damos de vida a personas con fallas orgánicas graves y terminales que hace 50 años fallecían, hoy con un trasplante viven niños. Y además que la necesidad de tener un órgano no es tampoco para un paciente grande o esperado. Sabemos que hay ingresos en lista de espera en situación de emergencia por fallas hepáticas fulminantes de adolescentes o personas adultas que estuvieron muy sanas una semana antes. Un cuadro viral que hace una miocarditis y que evoluciona mal y queda con una enfermedad cardíaca que lleva a un trasplante. Entonces, lo que debemos pensar es que como seres humanos, la ciencia nos ofrece la posibilidad de seguir viviendo, de dar estas chances de buena vida, de buena calidad de vida, y que por supuesto la aceptaríamos. Y que es mucho más probable estar en esa situación que en verdad fallecer en condiciones de poder ser donante. Si queremos el trasplante, lo aceptamos y vamos a aceptar para nuestros seres queridos esto, por supuesto tenemos que entender que la única salvación propia y del ser querido es haciéndonos donantes, porque es un acto solidario y voluntario. Esto tiene que ver con que, me pego a la pregunta de él antes de meternos del próximo 9 de marzo, con ese mito erróneo que hubo en algún momento de que donar órganos significaba cortar la vida de alguien para donarlos. Bueno, hay algunos, siempre hay mitos. Me parece que lo que es muy importante y en esta oportunidad reiterarlo, en Argentina existe un sistema muy transparente, muy controlado. La sociedad tiene que tener toda la confianza que cuando existe un donante, esos órganos se van a asignar en forma absolutamente equitativa, bajo criterios estrictamente médicos, y que estas posibilidades acceden tanto a las personas con una situación económica alta como aquel que no tiene una cobertura. En realidad, en el Estado podemos garantizar esto. La transparencia y la confianza en el sistema es muy bueno. De la misma manera, la gente debe saber que el diagnóstico que se realiza para
que se pueda constituir esa persona fallecida en donante real está muy bien evaluado. Son criterios estrictamente médicos que determinan el cese irreversible de la función del cerebro, lo que se llama la muerte encefálica. Está corroborado a las 6 horas. Nadie volvió de la muerte encefálica. Nadie vuelve de ninguna muerte. No, me refiero de la denominada muerte cerebral. No hay falsas muertes. No hay dos muertes. Falsas muertes cerebrales. La muerte es una. Lo que pasa es que o hacemos el diagnóstico mediante métodos cardiovasculares, que es cuando se produce lo que comúnmente hablamos la parada cardíaca, sí, paró el corazón, o la muerte encefálica, que es paró el cerebro y el encéfalo. Entonces, pero la muerte es una. Lo que varía son los métodos que se determinan para diagnosticarlo. A ver, la producción nos alcanza algunos números alentadores de este año 2017. Lamentablemente hubo 200 personas que necesitaron un trasplante. Así es. Pero hubo afortunadamente 200 donantes que permitieron esta oportunidad de vida de la cual usted habla. Según los datos que ustedes mismos aportan en Incucay, se hicieron 55 trasplantes, más que el mismo periodo de 2016. Del total, 129 fueron renales, y ahí nos metemos en el 9 de marzo, en la enfermedad renal crónica, por la cual fallecen por año 20.000 argentinos. Así es. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? ¿Cómo se manifiesta? Sin asustar a nadie, ¿cuáles son los síntomas? Sí, un poco para unirlo con lo que comentábamos antes, decir que en nuestra lista de espera, que tenemos más o menos unos 5.000 pacientes que esperan órganos, de estos el gran número son renales, son mucho menores, más de 4.000 pacientes esperan un trasplante renal. La enfermedad renal es una... junto con otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, son consideradas estas enfermedades crónicas no transmisibles, así lo cataloga la Organización Panamericana de Salud, y apunta fundamentalmente a entender el cuidado de la salud, porque los riñones son órganos muy silentes. Cuando comienzan a generar algún tipo de síntoma que se determina estrictamente por análisis de laboratorio, la verdad que muchas veces es tardío porque ya el órgano está lesionado. La diabetes, la hipertensión, la obesidad son todos factores de riesgo que llevan a lesionar los riñones, más allá de otras enfermedades típicas. Entonces, uno debe imaginar, y epidemiológicamente, que el 10% de nuestra población está en un riesgo bajo de tener cierto grado de lesión o enfermedad renal, y un 2% de ella con un riesgo elevado y alto. Es la gente que se dializa, por ejemplo. Exactamente, y cuando ingresa en diálisis, la enfermedad renal va cumpliendo distintas etapas, es, como decíamos, silente, es irreversible. Y uno de los puntos que demuestra que debemos trabajar en la prevención es que el 50% de los pacientes que ingresan para necesitar un trasplante no se sabe la causa que llevó a esa enfermedad renal. En general son pacientes que han tenido hipertensión y no la cuidaron, diabetes y no tuvieron una buena atención, todo lo que llevó a enfermar esos riñones y finalmente tener que ingresar en una lista de espera. Bien. 9 de marzo, entonces, Día Claro, Mundial así del es. Riñón, y desde Incucay va a haber una serie de actividades a lo largo del año, fundamentalmente hablando sobre este tema y también de la obesidad. Así es, así es. Creemos que para nosotros esto es un tema de todos los días. Se visualiza un día, pero lo cierto es trabajar sobre todo este tema con atención primaria y con la prevención, y por supuesto entender luego el tema de la donación para dar respuesta a los pacientes que ya ingresaron en la lista. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Vos sabés que recién nos decía la doctora que una persona que puede tener un problema hepático fulminante, ¿no? De una semana a la otra estuvo normal, estuvo sin ningún inconveniente. Fíjate vos, el hijo que tiene los pilatos con Bublé, ¿no? Estaba perfecto y de golpe tuvo este inconveniente. Afortunadamente el tratamiento médico le permitió la sobrevida. Mirá, ahí están las criaturitas. Pues vamos a la pausa con Bublé, justamente que volvieron a respirar estos papás, por suerte. Well, I'm with you, oh you, but I